Bueno, Pau, entonces pues yo creo que comencemos dando honor a la puntualidad, siendo las 4:05. Me presento, hola, buenas tardes, bienvenidos a esta charla en donde vamos a hablar de la resolución 5018. Mi nombre es Carolina Gómez, yo soy la jefe de la categoría de seguridad y protección para Textiles Lafayette, y junto con Westex el día de hoy ofrecemos esta charla. Lafayette es una compañía colombiana con más de 78 años en la industria textil y Lafayette Uniformía es la unidad de negocios encargada de ofrecer una línea de soluciones textiles inteligentes para la confección de uniformes. Desde agosto más o menos 2019, Lafayette y Westex hicimos una alianza en donde nosotros como Lafayette somos los distribuidores exclusivos para toda la línea ignífuga de Westex. Westex es una compañía norteamericana, tiene una experiencia de más de 150 años contando historias de telas ignífugas resistentes a la llama y al arco eléctrico, sirviendo a muchos mercados y empresas reconocidas. El día de hoy me acompaña Paola Andrea Morales. Ella es ingeniera electricista, magíster en negocios y relaciones internacionales, es profesional en estudios políticos, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Hoy es miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Sector Eléctrico y es autora de un documento que fue premiado a nivel internacional, que es la Cartilla Lúdica de Riesgo Eléctrico, la cual fue finalista en el marco del International Medial Festival of Prevention. Pau, antes de comenzar, quiero como dar unos tips de esta charla y de este webinar que vamos a hacer. Tendrá aproximadamente una duración de 60 minutos. En los últimos 15 minutos, Paola y yo responderemos algunas preguntas. Les pido que por favor nos envíen sus preguntas y comentarios en el chat. Los que no alcancemos a responder en vivo hoy, los enviaremos por correo electrónico adicional a la grabación de este taller, charla, webinar. Doy las gracias a todos. Para mí es muy grato estar junto entre tantos clientes y amigos. Desde una gran conferencia. Y ahora cederé la palabra a Pau. Pau, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto pues estar aquí con ustedes, acompañando a Lafayette, a Westex, pues en este compromiso que tienen también con la prevención y pues enseñarles un poquito de lo que es esta resolución que no ha tenido la divulgación pues que esperábamos debido pues a toda esta contingencia que tuvimos con lo de la pandemia. Pero pues esperamos dar un pequeño aporte con esta pequeña charla que sabemos que va a generar muchas preguntas porque sabemos que la resolución es un poco densa, que sabemos que es novedosa, que sabemos que ya va a entrar en vigencia. Entonces recuerden cualquier duda que tengan, se contestará, obviamente pues trataremos de contestarla en la charla de hoy, pero pues si no se puede, la pueden escribir en el chat, después la contestaremos o en el blog que también tenemos, Carito, en la página de Lafayette, en la que hablamos también de resolución 5018, también pueden escribirnos sus dudas y pues con gusto las contestaremos. Perfecto. Entonces, como para ponernos un poquito en contexto, este webinar va a tener un formato diferente. No vamos a hacer ninguna presentación, es más charlas, más que Pau nos resuelvas preguntas, porque como tú lo dijiste, la resolución como que trae un montón de cosas que a hoy pues como que no estamos enterados. Entonces, teniendo en cuenta eso, Pau, pues cuéntanos qué es la resolución 5018 del 2019. Bueno, para hablar de la resolución 5018-2019 tenemos que hablar como de unos antecedentes de esta resolución. Entonces, tenemos que ver que la resolución se soporta básicamente en el artículo 56 del decreto 1295 de 1994, que básicamente busca como la prevención de los riesgos laborales. Luego tenemos lo que fue la resolución 1348 del 2009 y la resolución 5018-2019 viene a ser la actualización de esa antigua resolución 1348-2009 que teníamos. En esta resolución, básicamente, en esta nueva resolución se establecen todos los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de lo que es la energía eléctrica y también para las empresas que presten o hagan uso del sistema eléctrico colombiano. Pau, pero en sí, ¿cuál es el objetivo de la resolución?
Bueno, como ya les mencioné ahorita con la 1348, que era la que la antecedía, esta resolución también busca lo que es la prevención de los riesgos laborales en el sector de energía eléctrica. Ese es como nuestro objetivo al desarrollar esta resolución. Ok, súper. Pau, a ver, cuéntanos un poquito tú qué vínculo tienes con esa resolución, por qué digamos que tienes tanto conocimiento sobre esta resolución. Bueno, más o menos desde el 2013 empecé a trabajar con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo que en ese momento se llamaba Comisión de Salud Ocupacional. Empezamos a trabajar con este proyecto de renovar lo que era la resolución 1348 del 2009. Fue un trabajo bastante extenuante, bastante extenso, con un grupo interdisciplinario bastante amplio en el cual pues participaron las grandes empresas del sector eléctrico, también participaron las ARL, hubo participación de la academia, de entidades como el SENA. Entonces fue pues un gran equipo el que estuvo laborando. Yo hice parte orgullosamente de este equipo y sigo haciendo parte hasta el momento de esta comisión, que pues obviamente está respaldada o dirigida por el Ministerio del Trabajo y la Dirección de Riesgos Laborales. Súper. Pau, a ver, digamos que ahorita cuando tú nos dijiste el objetivo de la resolución es proteger a los trabajadores que estén expuestos en todo lo que tiene que ver con energía eléctrica, pero ¿por qué se hizo esta resolución? Bueno, como tú lo mencionabas, la idea pues de realizar esta actualización pues es la protección de la vida de los trabajadores del sector eléctrico, ya que pues los que trabajamos, digamos, en este sector tenemos entendido que esta es una de las labores que aunque no está como catalogada dentro de las alto riesgo, sí nosotros como profesionales la consideramos como una labor de alto riesgo y presenta un alto nivel de lo que son la accidentalidad a nivel no solo Colombia, sino a nivel mundial. O sea, ustedes pueden ver estadísticas a nivel mundial y a nivel Colombia y pues van a ver, ayer de hecho nos presentaron unas estadísticas y en este momento ocupamos el tercer puesto en accidentalidad a nivel nacional en nuestro sector. Ok. Y Pau, ¿cuándo entra en vigencia esta resolución? Porque pues la resolución fue emitida en 2019. Yo tengo entendido que en Colombia como que se da un espacio como de gabela para que pues las empresas puedan implementar todo ese tipo como de exigencias por parte del gobierno. Pero esta resolución no entró en vigencia en ese año. ¿Cuándo realmente entra en vigencia? Bueno, la resolución, como tú lo mencionas, debía haber entrado en vigencia el 20 de noviembre del 2020. No obstante, pues ustedes saben, pues como ocurre todo el tema de la pandemia, pues el Ministerio del Trabajo emite una resolución que es la 2550, que la emite el 24 de noviembre del 2020 y en la cual se extiende lo que es la entrada en vigencia de la resolución 5018 y se determina que la nueva entrada en vigencia sería el 20 de noviembre del 2021. Entonces, pues ya estamos a muy pocos días, a 9 días de que entre esta resolución en vigencia. Ok, pero entonces, Pau, si estamos a 9 días, ¿quiénes tienen que cumplir esta resolución? Bueno, lo bueno de esta resolución, no sé si bueno para algunos, pero pues a mí me pareció genial con esta resolución, fue el alcance, ¿no? El alcance, porque antes la resolución que teníamos era muy limitada y solamente iba como direccionada a todas las empresas de generación, transmisión y distribución. Pero en este caso ya hablamos de una resolución que va a hablar de generación, transmisión, distribución y comercialización, que fue una mejor dicho, como un ítem más que se le añadió a esta cadena de valor y pues también empezar a cobijar a todas las empresas que proveen servicios a esa cadena de valor y que intervienen en todos los procesos. En este caso serían las empresas contratistas que operan para el sector. Pero ¿quiénes más también tienen que cumplirla? Evidentemente, todos los profesionales de la electrotecnia, que son los ingenieros, técnicos y tecnólogos de la electrotecnia, también están incluidos ahí. También, ¿quiénes deben cumplirla? Pues todos los profesionales en seguridad y salud en el trabajo que prestan sus servicios a esta cadena de valor. ¿Y quiénes más? Las agremiaciones, pues que también agrupan a esas empresas y profesionales propias del sector eléctrico. Y finalmente vamos a hablar de qué? De la industria. La industria, pues, que
al fin y al cabo emplea a profesionales del sector para que realicen actividades que implican un riesgo eléctrico. Entonces también a ellos pues también se ven obligados a cumplir esta resolución. Entonces, como tú ves, es mucho más grande el alcance. Pau, a ver, o sea, como para profundizar en este tema que es, digamos, lo más importante porque veo que entra como que todo el mundo. Voy a ponerte ejemplos si tú me dices sí o no, o cómo es el manejo ahí. Entonces, pensemos en una clínica, en un hospital, ¿cierto? Las clínicas normalmente tienen una subestación propia de energía. Eso quiere decir, pues, que tienen personal que le hace mantenimiento a esa subestación propia de energía. ¿Esas personas de mantenimiento deben cumplir esta resolución? Claro que sí. ¿Por qué? Porque primero, o sea, la clínica está en obligación de que los profesionales de seguridad y salud, que obviamente están velando por que el trabajador que van a contratar, obviamente, pues cumpla todos los requisitos de una persona, pues, calificada, con todas mejor dicho, con todo el perfil profesional, ¿cierto? Pues también debemos obligarlo a que cumpla esta resolución. Están totalmente obligados. ¿Por qué? Porque primero es un profesional que va, digamos, a realizar una actividad que implica un riesgo eléctrico. Entonces ya sabemos ahí que todos los profesionales, ya sea técnico, ingeniero, tecnólogo, deben cumplir la resolución, ¿cierto? Y además toda actividad que sea mantenimiento, algún tipo de operación que requiera, pues obviamente, algún tipo de trabajo que implica riesgo eléctrico, pues obviamente se ve inmersa en esta resolución. Pau, por poner otro ejemplo, a ver, como para ver si nos va quedando claro. Una empresa de producción, ¿sí? Pensemos en nosotros, en Lafayette. Que en Sí. Lafayette tenemos una subestación propia de energía, tenemos personas que hacen mantenimiento a esa subestación propia de energía. ¿Tienen que estar utilizando prendas de protección? Claro que sí. O sea, tienen que cumplir con todos los Y cumplir la requisitos de seguridad y resolución. salud que nos pide la 5018, ¿cierto? Tienen que cumplir con todos los lineamientos que como tal establece la 5018 y dentro de esos lineamientos está el uso de qué? De elementos de protección acorde a la labor que va a realizar y dentro de eso se encuentran obviamente las prendas que obviamente ya pues más adelante podríamos hablar de lo que es que si están acorde, deben ser acorde al nivel de tensión y deben tener, pues obviamente unas especificaciones este tipo de prendas. O sea, y ellos también tienen que cumplir resolución 5018. Claro que sí, porque la Ok, resolución básicamente es la que nos llama obviamente al cumplimiento de todo lo que es la parte del uso de los elementos de protección personal, ¿cierto? súper. O sea, en resumen, todo el mundo tiene que estar, todo el mundo que haga alguna manipulación con algún elemento energizado tiene que cumplir la resolución 5018. Claro que sí, porque ¿de qué estamos hablando? Cualquier persona que vaya a intervenir algún tipo de instalación o algún tipo de equipo, ya sabemos que debe ser un profesional que obviamente conozca o pues tiene que ser un profesional de la electrotecnia, que sea un técnico, un ingeniero, un tecnólogo. Entonces ya, por ende, tiene que cumplir la resolución 5018. Pau, a ver, digamos que nosotros dentro de la Falle hemos hecho un esfuerzo chévere por capacitarnos, por entender qué hay dentro de la normatividad colombiana, pero esta resolución como que yo siento que no ha sido muy divulgada, que no ha sido como muy expuesta para que las empresas se enteren de esta resolución. ¿Quién está obligado a divulgar esta resolución? Bueno, básicamente esa es tarea del Ministerio del Trabajo y obviamente de la Dirección de Riesgos Laborales, quienes son los que emiten esta resolución. Pero ¿qué pasa? Pues hay que entender la situación de la pandemia impidió un poco, digamos, hacer todo ese proceso que teníamos nosotros como de divulgación que se pensaba hacer para todo el año 2020, que era pues nuestro ideal hacer como toda esa socialización a nivel nacional, pero no se ha podido pues como quisiéramos. Se han dado charlas, se han dado espacios, digamos, de socialización, pero no tantos como lo hubiéramos querido pues realizar. Ok, ahora, Pau, ¿quién verifica que estas personas que tú nos dijiste ahorita que tienen que estar cumpliendo la resolución, personas y empresas, quién verifica el cumplimiento de esto? Pues también esa es una tarea del Ministerio del Trabajo y de la Dirección de Riesgos Laborales, toda la parte de pues esa función de vigilancia y control de la resolución. Básicamente, él Ok. es el responsable. Pau, y por ejemplo, esas empresas o esas personas que no estén cumpliendo esa resolución, ¿implica alguna sanción? Sí,
Y no solo sanciones, bueno, si vamos a hablar de sanciones, hay dos tipos de sanciones económicas y sanciones pues penales o jurídicas, como lo quieran ustedes llamar. Entonces, dentro de las sanciones económicas, tenemos que el incumplimiento de esta resolución, tal como lo menciona la misma, nos dice que va a generar al empleador multas que pueden ser sucesivas y que pueden ser de carácter mensual de hasta de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sí? Entonces ya sabemos que más o menos por ahí es los costos económicos, pero también tenemos que ver cuáles son las sanciones penales, porque ya sabemos que al entrar, digamos, una empresa, al incurrir un tipo de accidente por incumplimiento de la resolución, pues ya entramos en que, pues obviamente vamos a entrar a una serie de investigaciones, vamos a entrar a una serie de litigios legales en los cuales pues se van a ver involucrados pues obviamente la empresa, se van a ver involucrados el gerente, van a haber estado involucrados los profesionales de seguridad y salud que obviamente estuvieron a cargo o están como responsables, digamos, de los trabajadores. Hay que entender también que obviamente cuando nosotros realizamos trabajos de alto riesgo, nosotros como trabajadores del sector eléctrico, nosotros estamos asumiendo, digamos, la responsabilidad como trabajadores de que es una actividad de alto riesgo, ¿cierto? Y por tanto nosotros pues velamos por nuestra integridad y pues, porque no ocurra ningún tipo de accidente, pero pues obviamente como pueden pasar cosas, ¿cierto? No estamos exentos a que pase algún tipo de accidente o de incidente. Entonces, pues debemos tener o estar atentos a, pues, a todas estas secuelas que genera, pues que no solamente son esas secuelas económicas, penales, sino pues obviamente estamos hablando de la vida de los trabajadores. Ok, Pau, pero ¿cuál es el beneficio entonces de cumplir? O sea, bueno, ya me queda claro que es el tema de sanción, el beneficio de cumplir las resoluciones para que no nos sancionen y para que se cumpla todo, pero ¿hay algún otro beneficio? O sea, ¿cuál es el beneficio para las empresas, para los trabajadores? Bueno, yo creo que hay que partir del espíritu de la misma resolución. La resolución tiene como espíritu, pues, proteger la vida de los trabajadores que realizan, obviamente, actividades de riesgo eléctrico. Entonces, ¿cuál es la mayor o el mayor beneficio que podemos tener para nuestra empresa? La disminución de la accidentalidad al interior de esta empresa. O sea, ya con eso ya tenemos una ganancia. ¿Cierto? Ok. Porque ustedes tienen que ver, la vida de ningún trabajador, pues se puede negociar. Además, ustedes saben que eso no solamente ya hablamos de las sanciones económicas y penales, sino también ustedes tienen que ver que es que un trabajador es el mayor insumo que tiene una empresa, ¿cierto? Entonces, pues nosotros tenemos que ver que nunca podríamos reemplazar económicamente a ningún trabajador. Y además tenemos que ver que si incumplimos la resolución, ya sea por desconocimiento o por negligencia de nosotros mismos, pues ya sabemos, como les mencioné, que genera una cantidad de problemas que pueden inclusive llegar a instancias como quiebres de empresas por sucesos de accidentes. O sea, lo he visto en casos, eso sucedía anteriormente con la resolución 1348, vi empresas que les pasó eso, y pues obviamente con esta resolución que es mucho más exigente, digamos, con todas las empresas y con todos los profesionales, pues debemos cuidarnos mucho más. No, y Pau, la verdad es que estamos protegiendo vidas, o sea, con el Sí, cumplimiento, digamos, y el uso adecuado de los elementos de protección personal, y me imagino que otros lineamientos que tiene la resolución, que ahorita más o menos, pues te voy a preguntar, como para que te vayas alistando, de algunas cositas puntuales de la resolución. Pues la idea es proteger la vida de los usuarios. Como tú dices, pues la vida de una persona no es reemplazable con plata ni con nada. sí, Entonces, ese es pues como el principio que tiene como el ministerio y creo que el principio que se está manejando a nivel global con la OIT es eso, que ningún trabajador pues es negociable, la vida de ningún trabajador es negociable. Pau, yo tengo ahí una pregunta y es un poco más de curiosidad, y es que yo tenía entendido que hay una norma que se llama la RETIE. O sea, las empresas pueden escoger la RETIE entre la RETIE y la resolución, o cómo es el manejo ahí. Bueno, nosotros también dentro del sector contamos con el reglamento de instalaciones eléctricas RETIE
Y pues la respuesta básicamente sería no, no puedo escoger entre una u otra, ¿cierto? De hecho, ambas son resoluciones ministeriales, una es del Ministerio de Minas y Energía, que es el RETI, y la otra es del Ministerio del Trabajo, que es la resolución 5018. Pero ¿qué pasa? El RETI tiene un antecedente, el RETI nace en el 2003 o 2005, me falla un poquito la memoria. Pero ¿qué pasa? El mismo RETIE, desde su artículo 8, nos va a decir, bueno, para efectos de este reglamento, toda empresa o persona natural que desarrolle lo que son actividades relacionadas con lo que es construcción, operación, mantenimiento de lo que son las instalaciones de energía eléctrica, deben dar cumplimiento a que a los requisitos de salud ocupacional que se llamaban en su momento, ahora es seguridad y salud en el trabajo, establecidos en la legislación y regulación colombiana vigente y en particular a lo que es la resolución expedida por el Ministerio de Protección Social, que se llamaba así antes, ahora es Ministerio del Trabajo, y nos llama ahí a la resolución 1348 de 2009 o la que la modifique, adicione o sustituya, en este caso nuestra resolución 5018. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué nos podemos dar cuenta? Y que el mismo RETI nos llama al cumplimiento de la 5018. Entonces, yo no puedo escoger entre una o la otra, ambas tienen el mismo peso jurídico, sino que yo, como profesional, debo evaluar cuál, mejor dicho, cuál debo utilizar dependiendo del caso, ¿cierto? Si estamos hablando de la parte de protección de instalaciones eléctricas, siempre me voy a dirigir al reglamento de instalaciones eléctricas, pero si ya estoy hablando de vida de los trabajadores y de protección de trabajadores, entonces siempre me va a remitir a la 5018, pero obviamente no puedo desconocer una o la otra. Ok, me queda claro. Pau, tú dijiste ahorita algo sobre seguridad y salud en el trabajo. Entonces, quiero hacerte ahí una pregunta puntual. ¿La resolución está alineada a esos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las empresas? Sí, mira, la resolución es posterior al decreto 1072. Entonces, ¿qué quisimos? Quisimos dentro del alcance dar cumplimiento a la legislación vigente, que en este caso era la 1072, y por tanto está dentro de los lineamientos que establece la resolución 5018. Quisimos que estuviera totalmente coherente con lo que se está establecido con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de que fuera mucho más fácil todo el proceso de implementación para las empresas. Ok, bueno, súper. Y me imagino que ahí las ARL juegan un papel importante entonces. Sí, las ARL son muy importantes porque ellas tienen como dos, digamos, dos tareas muy específicas. El primero es que ellos tienen que contribuir con este proceso de divulgación de la resolución 5018 a las empresas y a los trabajadores, pues obviamente que lo requieran. Pero también ellos que deben ayudar al ministerio, ellos también colaboran con toda la parte de la labor de vigilancia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ellos son los encargados de reportar los accidentes laborales. ¿A quién? Al Ministerio del Trabajo. Entonces, digamos que ellos se vuelven como un apoyo, pues para las empresas, pero también para el ministerio. Ok, súper. Pau, hablando un poquito de industrias, en el sector de telecomunicaciones, pues ellos no trabajan directamente con algún elemento energizado, hablemos, digamos, por ejemplo, de los postes de la luz. ¿A ellos los cobija la resolución 5018 o no? Pues mira, nosotros diríamos que sí. ¿Por qué? ¿Por qué te diría que sí? Porque ellos trabajan en cercanía a redes eléctricas y están expuestos a peligros eléctricos, como lo es un arco eléctrico. Entonces, ellos todo lo que tiene que ver con temas de distancias de seguridad, fronteras de aproximación, lo que tiene que ver con el uso de elementos de protección personal, ¿cierto? Ellos pues deben obviamente regirse a la resolución que tenemos en este momento. ¿Por qué? Además, ellos no cuentan en este momento con, digamos, una legislación propia del sector telecomunicaciones que los rige y les dé especificaciones para trabajos en cercanías a redes eléctricas, por ejemplo. Entonces, por tanto, ellos deben cumplir con toda la normativa que nosotros tenemos. Ok, entonces, Pau, la resolución, ¿qué aspectos considera para, pues, como para hacer trabajos eléctricos de forma segura? Bueno, la resolución básicamente considera varios aspectos y hay que tener como en cuenta varios aspectos, pero básicamente
hay que centrarnos como en qué. Primero, en siempre conocer cuáles son las fases, ¿cierto?, que tenemos para realizar un trabajo seguro, de las cuales vamos a hablar, pues si nos da la oportunidad más adelante, que pues son la programación, planeación, el diagnóstico, el control y la supervisión, obviamente, de todo este proceso para realizar un trabajo seguro. Pero también que debemos tener en cuenta nosotros, debemos tener en cuenta nuestro desarrollo de matriz de peligros al interior de las empresas, porque sabemos que pues las actividades que realiza el sector eléctrico, obviamente, a veces se realizan no solo la actividad, digamos, que estamos nosotros hablando que es de riesgo eléctrico, sino que nosotros realizamos actividades adicionales que también son consideradas como de alto riesgo. Entonces, hay que tener en cuenta un panorama mucho más amplio, ¿cierto? Que la misma resolución lo cobija. Entonces, ustedes van a ver que dentro de la resolución se van a hablar no solo de fases, digamos, para un trabajo seguro, no solo se va a hablar de desarrollo de matriz de peligros, no solo se va a hablar de uso de elementos de protección personal, no solo vamos a hablar de métodos de trabajo, ¿cierto? No solo vamos a hablar de los diferentes ámbitos que son para lo que es generación, transmisión, distribución y comercialización, sino también vamos a hablar de lo que es el uso adecuado de elementos de protección personal, vamos a hablar de trabajo en alturas. Entonces van a ver una serie de requerimientos, ¿cierto?, que son necesarios para lo que tú me mencionas de realizar un trabajo seguro. Ok, Pau, y entrando un poquito como al detalle en el tema de elementos de protección personal, pues tú sabes que pues Lafayette, nosotros, la idea es que nosotros tenemos telas que protegen contra el arco eléctrico, telas certificadas, y entrando un poquito en el detalle de esos elementos de protección personal, pues las prendas es, digamos que la mayor cobertura de una persona en términos de protección. Ahí, ¿cómo está detallada la resolución? Bueno, ¿qué vamos a hablar, digamos, de elementos de protección personal? Entonces, la resolución básicamente nos dice que obviamente existen también como unos tips necesarios para considerar lo que es un elemento de protección personal y dentro de ello, pues vamos a hablar de las prendas. Pero entonces, quiero primero que tengan como en cuenta 4 tips como que son muy necesarios para a la hora de definir qué elementos de protección personal y así definir la prenda, ¿no? Entonces, primero, clave, la valoración e identificación de peligros. Segundo, la actividad que ustedes van a realizar, ¿cierto? Tercero, el método de trabajo que van a utilizar, ya sea método de trabajo sin tensión, que es el que nosotros llamaríamos de las 5 reglas de oro, o trabajos con tensión, que ya sea trabajo a distancia, a contacto o a potencial. Y el cuarto punto muy importante es tener en cuenta el nivel de tensión. Ya teniendo como esos 4 tips claros, entonces ahí sí yo ya empiezo a hablar de qué, del uso de lo que son prendas, por ejemplo, para arco eléctrico, ¿cierto? Que es algo muy importante y digamos que es uno de los factores de riesgo más importantes y que tienen mayor incidencia en el sector de energía eléctrica, el arco eléctrico. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, pues ya vamos a hablar de lo que son prendas propias para este factor de riesgo. Y entonces, ¿qué nos dice la resolución frente a, digamos, estas prendas de arco eléctrico, por ejemplo? Entonces nos dice, primero, que el EPP, como les mencionaba, debe ser acorde al nivel de tensión y qué más, y a la energía incidente involucrada. Pero ¿qué más debo tener en cuenta? Debo seguir las 4 categorías que nos entrega la NFPA 70E en lo referente a prendas, ¿cierto? Entonces eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Pero además no es solo pues que a mí me entreguen la prenda, o sea, no es solo yo tener la prenda como trabajador. Entonces, o que la empresa lo suministre, sino también la empresa que debe hacer, debe capacitar, acorde pues a lo que dice la resolución, sobre lo que es el uso, mantenimiento, inspección y almacenamiento de qué, de esos elementos de protección personal. Es súper importante porque a veces que nos entregan un elemento de protección personal y no sabemos cómo utilizarlo. Digamos en el caso de las prendas, que es un tip que les voy a dar, es que digamos una prenda para arco, después de que sufre algún tipo de daño, no puedo yo simplemente ir y porque sufrió un pequeño, se me descosió, yo voy y le digo a la señora modista que venga y me la cose, no, o sea,
En ese momento ya la prenda pierde como tal, pues su característica ignífuga. Entonces, lo que debemos hacer es que cuando la prenda, por ejemplo, si me quedó larga y la necesito mandar a cortar, debo entregársela directamente al proveedor. Él realizará a través de un personal que está calificado para realizar todo este procedimiento y con no solo con las telas, digamos, certificadas, sino también hilos que también son certificados para este tipo de prendas, entonces hará todo el procedimiento. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso los trabajadores. Súper, digamos que ahí voy a hacer una cuñita y digamos, nosotros tenemos telas certificadas, cumplimiento con la NFPA 70E, que es para arco eléctrico, y cumpliendo a nivel de categoría 1, categoría 4, y va, digamos, por capas, entonces pues ahí, digamos, estaríamos súper bien. Refuerzo lo que dices en términos de que no se le debe hacer alguna manipulación al uniforme. Si tiene un hueco, un orificio, pues no remendar, porque pues se utilizan hilos especiales, insumos especiales, precisamente para que cumpla con toda la normatividad. Y si, por ejemplo, el uniforme sufrió algún incidente, digamos, de un arco eléctrico, también tiene que ser reemplazado, pues porque ya cumplió el cometido de proteger al usuario. Ahora, ahorita tú estabas hablando de certificación en términos de telas, en términos de insumos, llevándonos pues como a hilos, cremalleras, botones, velcros, cinta reflectiva, que todo pues digamos en el mercado de esos insumos pues hay algunos certificados. Ahora, la prenda también tiene que estar certificada porque la NFPA no contempla eso, o sea, no contempla que la prenda en sí como su confección tenga que estar certificada, pues eso digamos que se tienen algunas exigencias ya por parte de empresas como contratistas internamente. Hay como la resolución que dice. Pues nosotros debemos tener en cuenta que hay tanto el material, digamos que es tanto la tela como los hilos que tú mencionas, deben estar obviamente certificados, pero también el proceso de confección también lo debe hacer una empresa que esté obviamente, todo el proceso esté certificado, porque como te mencionaba, yo no le puedo pedir a la modista de la esquina que me haga un remiendo sobre una prenda así, digamos, así yo le entregue, digamos, el insumo, le puedo entregar el hilo y todo eso, pero ella no está, digamos, en condiciones de realizar esa labor. No la puede Ok. realizar. No, realmente, digamos, las personas que hacen este tipo de prendas, o sea, ya saben cómo hacerlas y pues lo que tú dices, o sea, estamos protegiendo vidas, donde quede mal confeccionada una prenda, pues puede pasar un incidente grave. Entonces, pues ahí sí hay que tener como cuidado con el tema. Pau, devolviéndonos un poquito, tú ahorita nos hablabas, antes de que entráramos en ese detalle de los elementos de protección personal y prendas, pues que me encanta este mundo, entonces por eso me salió un poquito de lo que habías dicho. Hay algo que tú mencionaste de trabajos con tensión y sin tensión. Y tú misma dijiste que la resolución como que habla de estos dos momentos. Cuéntanos un poquito como esos protocolos, esas medidas que se tienen que tener cuando se va a trabajar con y sin tensión. Bueno, mira, como les mencionaba, existen dos métodos de trabajo en el sector eléctrico. Uno es trabajos sin tensión y el otro es trabajos con tensión. Entonces, el primero que es trabajo sin tensión, siempre lo vamos a vincular con la aplicación de las 5 reglas de oro. Y cuando ya hablamos de trabajos con tensión, ya vamos a hablar de trabajos a contacto, distancia, potencial. Pero, ¿qué pasa? Cuando ustedes van a trabajar en trabajos sin tensión, también quiero que tengan en cuenta 5 tips. Vamos a hablar así, es muy específico para que ustedes siempre se les graben como esos numeritos. Entonces, para trabajos sin tensión, vamos a tener en cuenta 5 tips. Entonces, el primero es planeación. Entonces, vamos a determinar qué tipo de trabajo vamos a realizar, ya sea un mantenimiento, una falla, etcétera. Luego vamos a hacer ¿qué? Una fase de diagnóstico, ¿cierto? Vamos a revisar el equipo, la instalación en la que vamos a intervenir. Luego, un tercer punto, vamos a evaluar que los riesgos asociados a ese trabajo que vamos a realizar antes de realizar el trabajo, pero también los vamos a evaluar en sitio. ¿Por qué? Es tan importante en sitio y quiero que lo tengan muy en cuenta, porque
pueden cambiar las condiciones cuando estemos en sitio. Por eso es tan importante, digamos, las empresas que utilizan todo este proceso de checklist y todo eso, porque ¿qué pasa? En sitio cambian las condiciones, pueden cambiar. Cuarto tip muy importante, la administración de los elementos de protección personal. Pero como les mencionaba, no solo la administración de los elementos de protección personal, sino el uso adecuado de los mismos. Cuarto tip. Quinto tip súper importante, ya lo conocen ustedes, que es la aplicación de las 5 reglas de oro, que las voy a mencionar muy rapidito acá, porque pues yo sé que todos ustedes las conocen, que son el corte efectivo de todas las fuentes de tensión, el bloqueo y condenación de todos los aparatos de corte, lo que es la verificación de ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito cada una de las fases y señalizar o delimitar nuestra área de trabajo. Entonces ya con esos tips, pues me van a ayudar mucho, mucho para todo lo que es esas medidas o protocolos para mis trabajos sin tensión. Pero ¿qué pasa con los trabajos con tensión? El ideal, ¿cierto? Sería que nosotros siempre trabajáramos sin tensión, ¿cierto? Ese es nuestro ideal. Pero pues debemos tener en cuenta que hay ocasiones en que no se puede realizar trabajos sin tensión y pues obviamente que debemos realizarlos ya sea con líneas energizadas. Entonces, ¿qué pasa? Debemos, primero, para realizar ese trabajo sin tensión, con tensión, debemos tener en cuenta la naturaleza de la maniobra que vamos a realizar, ya sea una medición, un ensayo, una verificación, que así lo exija. Entonces, por ejemplo, nos dice la resolución cuando usted realice apertura y cierre de interruptores o seccionadores, cuando haga la medición de una intensidad o corriente, cuando realice ensayos de aislamiento eléctrico o la comprobación de lo que son la concordancia de fases. En esos casos lo exceptúa pues para uno realizar esos trabajos con tensión. Pero ¿qué pasa? Nos dice, bueno, usted realiza ese trabajo con tensión, pero que tenga en cuenta, ¿cierto? Debe tener en cuenta el método de trabajo que ya les mencioné, que puede ser trabajo a contacto, a distancia o a potencial, ¿cierto? Y tenga en cuenta también que ahí nos van a hablar de unas cosas muy específicas, que son la habilitación del personal, que es un tema bastante complejo. Y segundo, lo que son las visitas técnicas para, pues, visualizar, pues, como tal la viabilidad del trabajo que vamos a realizar y así poder realizar todas las fases de trabajo seguro, que son el diagnóstico, la planeación, la programación y como tal la ejecución del trabajo. Pero obviamente, ustedes deben tener en cuenta también como empresa y como trabajadores que cuando se realizan, obviamente, todo este tipo de trabajos, ya sea con tensión o sin tensión, todos los procesos deben estar debidamente documentados por la empresa. Y en el caso de los trabajos con tensión, obviamente deben ser evaluados por el experto, digamos, de trabajos con tensión de la empresa, ¿cierto? Pues para que obviamente pues se mitigue cualquier tipo de, pues, de peligro. Pau, en, en trabajos con tensión y sin tensión, ¿se tienen que estar en ambos utilizando elementos de protección personal? Sí, en ambos casos se tiene que hacer el uso adecuado de los elementos de protección personal, obviamente que son unas características para los elementos para trabajos sin tensión y otro para trabajos con tensión. Pero ojo, nosotros tenemos que partir que todo trabajo, ¿cierto? Hasta que yo no compruebe que la línea se encuentra desenergizada o el equipo está desenergizado, todo lo tengo que asumir que se encuentra obviamente energizado todo, o sea, tengo que partir que todo está con tensión, Sí, ¿cierto? hay Pues veces yo eso he es muy escuchado, importante, eso es muy importante, porque a veces nosotros nos confiamos y decimos, no, es que vamos a hacer trabajos sin tensión, entonces tomamos las mínimas precauciones y no, ojo, tenemos que partir que está energizado todo. claro, yo he escuchado, Pau, y esto pues digamos que como para pasar ya las preguntas, pues porque, o sea, mejor dicho, yo sé que nos faltó tema por abordar, pero pues lo haremos en alguna otra sesión. Eh, pero yo he escuchado, y esto ya es como a chisme para que nos cuentes si sí o si no, y es que hay veces los aparatos quedan como cargados energéticamente y así se desenchufen, así ya estemos trabajando sin tensión, ellos quedan con una mínima carga al interior. ¿Eso es verdad o no? Pues mira, más que eso, es que, digamos, nosotros, digamos, en el sector, ¿qué pasa?
a veces podemos recibir como un retorno de la carga, ¿sí? Ok. Entonces, o por ejemplo, sucede mucho cuando se trabaja, digamos, digamos, en lo que son los operadores de red, digamos, les sucede mucho este caso, que ellos, digamos, ellos tienen una sección en la cual van a operar, ¿y qué pasa? Están trabajando, no sé, en una línea que va, no sé, desde aquí hasta Girardot, ¿cierto? No sé, pues estoy poniendo el caso. ¿Y qué pasa? Ellos tienen que trabajar sobre un solo sobre, digamos, sobre un tramo corto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? A mí me puede llegar, digamos, energía, digamos, de, 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 de otra sección que esté energizada. Entonces puedo recibir algún tipo de retorno, entonces es muy necesario contar con todos los elementos de protección para que obviamente prevenir cualquier tipo de energización que yo no pueda controlar, ¿sí? O a veces que sucede que no se toman todas las medidas o protocolos de seguridad en la parte de comunicaciones y yo asumo que algo está desenergizado y no, está energizado. Entonces, por eso siempre debo contar con los elementos de protección personal como si estuviera energizado todo. Ok, súper. Bueno, Pau, yo creo que debemos pasar a sesión de preguntas porque yo veo el chat súper activo y no quiero que nos Ah, vayamos ok. llenadas del tiempo sin responder algunas preguntas. Bueno, sí, Sé claro. que faltaron algunos temas para que nos contaras, creo que abordamos pues como los principales, pero pues listo, o sea, en otra sesión tratamos de abordar los otros. Igual como lo dijo Pau al principio, pues en el blog nuestro van a encontrar material sobre la resolución 5018, entonces ahí podemos seguir como profundizando. Pero Sí. entonces quisiera como que nos fuéramos a esas preguntas que se tienen en el chat y las comencemos a responder a ver algunas, a ver cómo nos va con las Sí, preguntas porque de veo bastantes, entonces, pues, no sé, las que tú me entonces, digas las vamos respondiendo. listo. Entonces, a ver, Carlos Lozano nos pregunta que se entiende entonces que aplica para todo el mundo excepto residencial. La No, resolución 5018, esa es la no, no, pregunta. no, 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 le aplica a todo el mundo porque si usted como tal, digamos, usted es un técnico y va a intervenir una instalación eléctrica domiciliaria o residencial, entonces usted tiene que cumplir con todas las medidas como tal que tiene la resolución 5018 porque usted es profesional de la electrotecnia, entonces tiene que cumplir, tiene que Oh, cumplir. ok, súper. Carlos Monsalve nos pregunta, teniendo en cuenta las actividades cercanas a líneas áreas, ¿cómo aplica el proceso de habilitación, ya que las empresas de telecomunicaciones no tienen personal del área de la electrotecnia? ¿Los debo habilitar aún no siendo profesionales en electrotecnia, como los técnicos eléctricos, sistemas y teleco? No, mira, no, no, tampoco es necesario que vayas a ir a convertir a todos tus técnicos, digamos, en telecomunicaciones en electricistas. Pues no, ese no es como el deber ser, porque pues para eso ellos están realizando sus actividades. Pero sí la persona que los vaya a supervisar, ¿cierto? Ellos deben recibir un acompañamiento de una persona que sea experta en electrotecnia y que evalúe todos los riesgos que ellos van a tener, digamos, al estar en cercanías y además esa persona sí, obviamente debe contar con una habilitación. Ok, igual como tú lo dijiste ahorita, esas personas que sí van a hacer algún mantenimiento cerca a un espacio o a un, digamos, poste de luz energizado, tienen que estar utilizando los elementos de protección Sí, personal claro, claro, por es la que es, exposición. claro, y eso lo tiene que evaluar, digamos, el profesional que lo que yo te digo, que sí es el encargado de evaluar todos como esos riesgos que van a tener esos trabajadores. Sí, Ok, porque ya sabemos que ellos no conocen de electrotecnia, ¿cierto? Pero nosotros debemos informarles, ¿cierto? De los riesgos asociados y proveerles todos los equipos y implementos y elementos de seguridad necesarios para, pues, mitigar cualquier tipo de accidente. ok. Nos pregunta Carlos Monsalve y dice, con respecto a la vestimenta ignífuga, solo se puede escoger el HRC haciendo la medición de energía incidente.
porque para empresas pequeñas estos costos tan altos es difícil. ¿Hay algún otro método? Tienes el micrófono apagado, Pau. Se te apagó el micrófono. Miran la pantalla, en la partecita como de abajo. Eso. Ay, no, no te estoy escuchando. Dale. Pero digamos que mientras a Pablo le llega el audio, yo les voy a ayudar al señor Carlos respondiendo esta pregunta. Y digamos que en términos de la vestimenta ignífuga hay que tener en cuenta sí la exposición de riesgo al que puede estar el usuario. Esa exposición está dada por la NFPA 70E en diferentes categorías, de 1 a 4. Esas categorías lo que nos dan son calorías por centímetro cuadrado de exposición del usuario. La energía incidente ahí es muy importante. ¿Por qué? Porque es la que nos da como ese valor de exposición de ese usuario. Entonces, efectivamente, digamos que sí son telas costosas y sí son los elementos de protección personal, sí tienen un costo mayor al que normalmente se está como acostumbrado a utilizar, pero pues acá estamos protegiendo vidas. Entonces sí es muy importante el uso adecuado de los elementos de protección personal para proteger la vida de los usuarios. Pero adicional, ¿qué se podría hacer? Digamos, un mantenimiento adecuado de las prendas para que duren más a través del tiempo y del uso. Nuestras telas, por ejemplo, nosotros las garantizamos durante toda la vida útil de la prenda. ¿Esto qué quiere decir? No importa el tiempo de uso, no importa los lavados, la tecnología de resistencia a la llama va a seguir durando durante toda la vida útil de la prenda. ¿Qué es la vida útil? Que no tenga un hueco, que no tenga un orificio, porque ahí pues ya tiene que ser reemplazada la prenda, como lo hablamos ahorita con Paola. Entonces, pues ahí más o menos para aclarar esa duda que nos hacían ahí. Otra pregunta que nos hace aquí Daisy, no te estamos escuchando, Pau. Otra pregunta que nos está haciendo aquí Daisy Janet Palacios nos dice, entonces todo HSQ conoce y debe aplicar la resolución. Efectivamente, todas las personas de seguridad de seguridad y salud en el trabajo deben aplicar la resolución. ¿Cómo la deben conocer? Pues como lo dijimos ahorita, el Ministerio de Salud en el trabajo no ha hecho la divulgación suficiente pues para poder que todas las empresas se enteren. Pero no estar enterado no quiere decir que lo exima de alguna sanción, que pueda, digamos, estar en este tema pues de exposición cuando los vayan a auditar. Entonces, sí es muy importante que todas las empresas que tengan personal expuestos en el sector eléctrico apliquen la resolución, independientemente de que sepan o no sepan, la tienen que aplicar. Pau, Ya, creo que ya. estaba aquí resolviendo una duda de Daisy Janet Palacios, en donde nos decía que si todas las personas de HSQ conocen y deben aplicar la resolución, y le dije que efectivamente sí. Sí, mientras que labore, digamos, dentro del sector eléctrico es fundamental. O sea, ellos son profesionales que tienen, obviamente, y velan por la seguridad de los trabajadores que tienen a cargo, entonces deben conocerla. Ok, nos están preguntando, aquí haciendo otra pregunta y nos dice, Avante, empresa de gas, ¿está sometida a esta resolución? O sea, ¿la debería cumplir? Pues si va a realizar actividades que implican riesgo eléctrico como tal, como lo dijimos, toda la industria están obligados. O sea, mientras que contraten personal, ¿cierto? Que va a realizar algún tipo, va a intervenir algún tipo de instalación, va a intervenir algún tipo de equipo, todo lo que sea que tenga que ver con mantenimiento, todo, desde que contratamos al electricista que me va a hacer el trabajo mínimo preventivo al interior de la empresa, tengo que contar, o si tengo ya personal de planta como tal trabajando para mí, en la parte eléctrica deben o están obligados a aplicar la resolución. Ok, súper. Pau, vamos a Y es muy resolver. importante ahí porque de pronto la gente me va a decir, bueno, y si yo soy y voy a contratar, yo soy persona acá y voy a contratar al electricista para que me haga un trabajo aquí en mi casa. Entonces yo estoy obligado, no, o sea, la persona que va a contratarlo pues no está obligado, pero usted como profesional
sí está obligado a cumplir la resolución. Ok. Pau, vamos a resolver tres preguntas más. Vamos con la primera, que yo creo que esa la resuelvo yo, y nos pregunta Carlos Lozano, ¿cómo se dispone o cuál es el tiempo de vida útil de una prenda ignífuga y dónde se puede ver esto? Entonces esa la voy a responder yo. Entonces, a ver, eh, la vida útil de la prenda depende de las condiciones como esté la prenda. ¿Eso qué quiere decir? La tecnología de resistencia a la llama para arco eléctrico, para fuego repentino, para metal fundido ferroso, nosotros en Lafayette, nuestras telas las garantizamos durante toda la vida útil de la prenda. ¿Eso qué quiere decir? No importa el tiempo de uso, no importa los lavados, lo importante es que la prenda no tenga ningún hueco, ningún orificio, que las fibras no estén como desgastadas, porque por ahí podría entrar la llama. Cuando se tengan huecos, orificios o esas fibras ya estén desgastadas, se tiene que reemplazar el uniforme de protección personal. Eso con las telas nuestras, Lafayette Westex. Entonces, ahí ustedes estarían tranquilos en utilizar prendas de protección con telas nuestras. Ahora, vamos para la segunda pregunta, Pau. Dice, para trabajos en redes de media tensión, sin tensión, solo se necesita ropa ignífuga quienes realicen las labores de aplicación de las 5 reglas de oro. Es decir, una vez estén aplicadas las 5 reglas de oro, el personal que realiza los trabajos puede hacerlo sin ropa ignífuga. Pues mira, podríamos decir que sí, pero ustedes tengan en cuenta. Miren, uno hasta la tercera fase, que es la verificación de la ausencia de tensión, de las 5 hasta la tercera fase, puedo yo realmente saber si estoy trabajando sin tensión. Entonces, creo que por la misma comodidad, usted no se va a detener en la tercera fase para irse y cambiar y empezar a trabajar sin los elementos de protección cuando usted sabe que le quedan 2 fases más que son la parte de hacer la puesta a tierra y en cada una de las fases y la parte de la delimitación del área. Entonces ustedes, por comodidad, es ilógico usted pretender en cambiarle la prenda a un trabajador cuando va a estar realizando ya la tercera fase. Que de hecho la fase quinta, ¿cierto? Que es la de señalización, nosotros la hacemos de primeras, entonces ya prácticamente la verificación la hacemos de cuarto lugar, entonces es muy ilógico. Ok. Pau, vamos a resolver la última pregunta y pues de antemano, o sea, yo veo el chat cargado de preguntas, pero las vamos a resolver todas con Paola, o sea, tranquilos que en el correo vamos a hacer que lleguen las preguntas y nos hacen la siguiente pregunta. ¿Tiene relevancia una prenda ignífuga certificada en Colombia para cumplir la resolución 5018 o simplemente debe cumplir la norma? No, o sea, la prenda tiene que cumplir todas las características que establece la NFPA 70E, la cual la llama la resolución 5018, a que es de carácter obligatorio, que debe cumplir con las características de que sea obviamente una prenda, obviamente que sea acorde al nivel de tensión, que contemple la parte de la energía incidente, que contemple la parte de las 4 categorías de acuerdo al trabajo que va a realizar la persona. Entonces, obviamente tengo que cumplir con todos los requerimientos que establece la NFPA en la parte de Ok, prenda. súper, Pau. Entonces yo creo que ya terminando y dando, o sea, cumpliendo con el horario, pues primero, Pau, te agradezco por compartir tu conocimiento y experiencia a todos los asistentes que participaron esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Más o menos en 2 semanitas estarán recibiendo esta presentación, pues la grabación y la resolución de las preguntas que nos vamos a sentar con Paola a poderla resolver y pues tener en cuenta que cuando se trata de seguridad estamos juntos y dispuestos a poderles apoyar en todo lo que necesiten. Y para que tengan en cuenta, Carito, que vamos a tener más adelante, pues para invitarlos, de antemano todavía no tenemos fecha, pero vamos a realizar, les voy a extender la invitación, un congreso
que es el Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo que se realiza año a año por parte del Ministerio del Trabajo. El año pasado se hizo enfocado a lo que era la resolución 5018, a la entrada en vigencia, digamos, de la resolución. Este año pues hablaremos también de esta entrada en vigencia, pero vamos a hablarles de novedades que van a ser las guías anexas que van a salir, digamos, a esta resolución, pero muy importante, vamos a tener un obsequio especial por parte pues de Lafayette en ese evento, entonces para que por favor asistan, se inscriban, estén muy atentos porque estaremos publicando en las redes también de Lafayette la fecha para que nos acompañen obviamente y participen porque es un obsequio muy especial que los va a Perfecto. ayudar mucho para la implementación de todo lo que es la resolución 5018. Pau, muchas gracias y pues a todos los asistentes cuando ya tengamos la fecha lista por parte del consejo enviaremos pues el link para que se inscriban porque va a ser virtual. Pau, a ti muchas gracias, a todos muchas gracias y espero que nos veamos en la próxima para seguir profundizando en estos temas que son espectaculares. Mil gracias. Hasta luego a todos. Chao, gracias a todos. Feliz tarde.